Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Carlos Díaz, yo soy su maestro de química. Nos hemos estado comunicando por el sistema de aquí de educación a distancia. Y bueno, me estoy presentando formalmente con ustedes. Ahora sí ya me van a conocer. Y bueno, yo no tengo el gusto de conocerlos. Pero el día de hoy vamos a avanzar en un tema que es muy importante en la cuestión de la química y de la primera unidad que estamos viendo, que es la configuración electrónica. Si estuvieran aquí de manera presencial, bueno, estaría llenándolos yo de preguntas, de lo que ya ustedes se supone que ya investigaron, que fue todos los temas que hemos estado viendo en los últimos trabajos que han entregado, para entender qué es la configuración electrónica. La configuración electrónica es un aspecto básico, fundamental, en el entendimiento de la química inorgánica y de la química orgánica y de muchos otros estudios de química. La, la primera pregunta que podría yo hacer es, ¿qué es la configuración electrónica? Ya ustedes tienen todo el respaldo de lo que investigaron respecto a cómo se llegan a esta teoría, cómo se fueron determinando las teorías de la estructura de la materia o de la estructura atómica de la materia para llegar a las conclusiones de que existe una configuración electrónica en todos los elementos. La configuración electrónica nos da información bien importante de cómo es que se estructura y cómo es el ordenamiento de los elementos en la tabla periódica. Si ustedes recuerdan la tabla periódica, me gustaría que tuvieran una tabla periódica ahí cerca de ustedes. Pues la conocemos desde la secundaria más o menos, ¿no? Hemos visto la tabla periódica y la pregunta que podríamos hacernos es, ¿por qué está estructurada así? ¿Por qué el sodio se encuentra en ese lugar donde está? ¿Por qué los halógenos se encuentran donde están en el grupo 7? ¿Por qué los metales están ahí en medio de la tabla periódica? ¿Por qué se llaman metales de transición? ¿Por qué se llaman metales de transición interna, transición externa? ¿Por qué son gases nobles? Etcétera. Este acomodo en la tabla periódica tiene que ver precisamente con la configuración electrónica. Sin embargo, cuando se desarrolló la tabla periódica, pues no se tenían todavía esos conocimientos que tenemos actualmente para entender el ordenamiento de los electrones en un elemento. La configuración electrónica, por tanto, es la manera en la que se distribuyen los electrones de un elemento dentro de los orbitales de los elementos químicos o dentro de los orbitales en un átomo de un elemento específico. Entonces, podríamos decir, vamos a anotar aquí una pequeña definición, aunque ustedes ya tienen la investigación de qué es la configuración electrónica. Podríamos decir, por tanto, que la configuración electrónica es la distribución de los electrones, ¿sí? Es el ordenamiento, podríamos decir también que es el ordenamiento de electrones, el ordenamiento de los electrones en los diferentes orbitales o niveles energéticos de un átomo, ¿sí? De cualquiera. Entonces, cuando hablamos de configuración electrónica, estamos viendo cómo se distribuyen los elementos en los diferentes orbitales o niveles energéticos de un átomo, ¿ok? Y para ello, pues necesitamos saber cuántos electrones tiene un elemento. La cantidad de electrones de un elemento está dado en la tabla periódica y la cantidad de electrones de un elemento coincide con el número atómico. Entonces, la cantidad de electrones de un elemento químico coincide con su número atómico. Les voy a mostrar aquí en mi libro una tabla periódica, ¿sí? Aquí tenemos la tabla periódica y cada uno de los ordenamientos que hay dentro de la tabla periódica tienen
el número atómico del elemento específico. Este libro es el Chunk, de donde se han estado ustedes basando en las tareas que les he dejado. Y bueno, aquí en una de las páginas, aunque pueden ustedes conseguir su propia tabla periódica, viene una hoja con la representación de la tabla. Entonces, cada uno de los elementos tiene un número atómico que corresponde, como ya les estoy mencionando, a la cantidad de electrones que posee. Entonces, para que podamos hacer la configuración electrónica, necesitamos saber cuáles los criterios de llenado de los orbitales o niveles de energía. Necesitamos saber cuál es el principio de exclusión de Pauli, cuál es el principio de máxima multiplicidad de Hond, etcétera, etcétera. De todo lo que han estado ustedes ya revisando en la investigación que les he dejado para entregar, nos sirve como base para entender esta configuración electrónica. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo de la manera más sencilla posible para que podamos entendernos y pueda hacer esto de una manera ágil. Entonces, ya todo el respaldo lo tienen ustedes en sus investigaciones. Lo que podemos decir ahorita es de que una rayita, cuando hablamos de configuración electrónica, y ahorita lo vamos a entender un poco más, vamos a decir que una rayita corresponde a un orbital. ¿Sí? Entonces, si estamos hablando que hay una rayita, corresponde a un orbital. Cuando veamos una rayita, estamos hablando de orbital. ¿Ok? Para cada orbital se llena con 2 electrones. Se llena con 2 electrones. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo un orbital y cada orbital se llena con 2 electrones, ¿cuántos electrones le cabe a este orbital? Bueno, pues es muy sencillo. A este orbital le caben 2 electrones, los cuales los vamos a representar como una flechita, que sería un spin, y una flechita hacia abajo, una hacia arriba y una hacia abajo. ¿Sí? Ese sería un orbital. Cuando hablamos de un orbital, nos estamos refiriendo al orbital S. De tal manera que si se les pregunta cuántos orbitales hay en S, vamos a decir que hay un orbital y que en el orbital S o en el nivel energético S le corresponden 2 electrones. El siguiente nivel de energía o el siguiente orbital corresponde al orbital P. Cuando hablamos de P, decimos que tiene 1, 2, 3, ¿qué? 3 orbitales, porque cada rayita corresponde a un orbital. Entonces, en el nivel de energía P tenemos 3 orbitales. Y en el orbital P, por tanto, le caben ¿cuántos electrones? Si a cada orbital le caben 2 electrones, en el nivel P tenemos que el orbital P se llena con 2, 4 y 6 electrones. ¿De acuerdo? El siguiente nivel que sigue es S, P, sigue D. ¿Sí? Y en el orbital D les puedo adelantar que se llena con 10 electrones. Y si se llena con 10 electrones, quiere decir que tenemos un máximo de ¿cuántos orbitales? 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Tiene 10 electrones. Si nosotros llenamos cada uno de los orbitales con 2, entonces estaríamos viendo aquí por qué se llena con 10. Ponemos primero un orbital, un electrón representado por una flechita hacia arriba en cada uno de los orbitales. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Y luego ponemos un orbital hacia abajo, un electrón o una flechita que representa un electrón hacia abajo, y vemos que cada orbital se llena con 2 y tenemos un total de 2, 4, 6, 8 y 10. ¿Okay? Tenemos un siguiente nivel de energía, que es el que corresponde a F. F se llena con 14 electrones. Si se llena con 14 electrones, quiere decir que tenemos un total de ¿cuántos orbitales? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Por qué 7? Porque si nosotros hacemos este llenado, vemos que ponemos un electrón en cada uno de los orbitales con un sentido hacia arriba y ponemos otro, terminamos de llenar los orbitales con un electrón
hacia abajo. Tenemos entonces un total de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, que son los 14 que le corresponden a F. Bueno, aquí a ver, permítame, algo pasó. Bien. Si se queda oscuro, no se preocupen, aquí estamos otra vez. ¿Sale? Bien, entonces tenemos ya esto que nos va a servir como base para hacer el llenado de la configuración electrónica. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos esto aquí y nos vamos a borrar esta parte de aquí para poder utilizar el pizarrón. Voy a borrar esta definición. Y vamos a hacer una pequeña tablita de llenado. Esa pequeña tablita de llenado nos va a servir de base para poder hacer las configuraciones electrónicas. Esta tablita de llenado corresponde a la cantidad de niveles de energía que hay. Y son 7 niveles de energía. Entonces vamos a hacer una línea del 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Okay? Esos son los niveles de energía que tenemos. Y para cada uno de ellos corresponde el primer nivel de energía S. Entonces ponemos 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S y 7S. ¿Ok? Después, a partir del 2, porque el primero se llena con 2, que ya lo estamos viendo aquí, vamos a poner 2, 3, 4, 5, 6 y 7, que corresponden al nivel P. Entonces sería 2P, 3P, 4P, 5P, 6P y 7P. ¿De acuerdo? El que sigue sería D. Entonces si seguimos la misma lógica, empezaríamos de 3, 4, 5, 6 y 7. Y correspondería entonces al nivel D. D, 4D, 5D, 6D, 7D. Muy bien. Luego tenemos, siguiendo la misma lógica, a partir del 4 nos queda el nivel F. Entonces ponemos a partir del 4, 5, 6 y 7. Nos faltaría entonces poner F, 4F, 5F, 6F y 7F. Bien. Esa sería nuestra tabla de llenado. Ahora, ¿cuál es el orden o cuál es la secuencia que voy a seguir para poder llenar o para poder seguir esta tablita? Esta tablita, si se dan cuenta, es muy fácil de construir. Aquí en clases presenciales, los alumnos preguntan, ¿podemos sacar esa tabla cuando tengamos examen? La respuesta es no. ¿Por qué no? Porque la pueden construir muy sencillo. No tienen que aprenderse de memoria. Lo único que tienen que saber es que son 7 niveles que además, se van ustedes a sorprender, corresponden a la cantidad de periodos que hay en la tabla periódica. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Son los 7 niveles que hay en la tabla periódica. Son 7 niveles los que hay en la tabla periódica. ¿De acuerdo? Bien. Continuamos entonces para saber cómo va a ser la secuencia de llenado. La secuencia de llenado sería siguiendo esta tablita que está aquí. Podríamos nosotros decir que la secuencia es de 1S, y luego 2S, ¿sí? Y luego 2P, 3S, y luego sigue hasta 3P, ¿sí? 4S, y luego sigue hasta 3D, 4P, 5S. Y si se dan cuenta, la lógica es la misma. Bajamos a 4D, 5P, 6S. ¿Sí? Y seguimos hasta 4F, 5D, 6P, 5S. Y bueno, si observan ustedes las tablas que vienen en los libros, se van a dar cuenta que no llegan hasta acá.
¿sí? Sin embargo, esta es la estructura didáctica para que se la puedan ustedes aprender. Entonces esta seguiría entonces 6F, 7D y 7F. Es muy difícil, nunca vamos a llegar a estos niveles al hacer una configuración, pero nos sirve para que la podamos memorizar y podamos saber cómo hacer nuestra tabla de llenado, nuestras configuraciones electrónicas, perdón. Bueno, este es el punto al que quería llegar, porque esta es la base para poder hacer nuestras configuraciones electrónicas. Sabiendo entonces, hacemos un repaso simple, donde decimos que una rayita en la configuración electrónica se define como un orbital, y que cada orbital se llena con 2 electrones. Para el nivel S tenemos que tiene un orbital y le caben 2 electrones. Para el nivel P tenemos 3 orbitales que le caben 6 electrones. Para el nivel D tenemos 1, 2, 3, 4, 5 orbitales que se llenan con 10 electrones. Y en el nivel F, que es el más grande, tenemos 7 orbitales, perdón, que se llenan con 14 electrones cada uno. Cada uno se llena con 2 electrones cada uno en los 7 orbitales que posee. ¿De acuerdo? Bien, esta sería la parte de la construcción de la tabla para que podamos hacer nuestras configuraciones electrónicas. Con esta tablita vamos a entender cuál es el ordenamiento de los electrones y por qué ocupan esa posición dentro de la tabla periódica. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, voy a borrar esta parte para poner ahí algunos elementos que vamos a utilizar en nuestro ejemplo del día de hoy. Voy a borrar aquí. Bueno, sigo con mi presentación en lo que hago esto. Ya me conocen, ya saben que me llamo Carlos Díaz, yo soy químico farmacéutico, soy egresado de la UNAM, trabajé 15 años en la industria farmacéutica, en los laboratorios Merck, en la Ciudad de México. Tengo una microcervecería, tal vez ya algunos la conocen, porque la cerveza se vende en el estado de Chiapas, que se llama Ímpetu. Trabajo aquí como profesor de asignatura en el TEC regional. ¿Qué más? Pues básicamente es eso. Estoy realizando una maestría en docencia y tengo una certificación en programación neurolingüística y bueno, por ahí otras cosillas, pero ahorita lo que a mí me apasiona, me gusta es la química y la enseñanza de la química. Bien, vamos a utilizar algunos elementos para poder hacer la configuración electrónica. Vamos a tomar algunos que no van a ser al azar, sino que ya tengo una idea de por qué los voy a usar. Y el primero que utilizaríamos sería el sodio. ¿Okay? Que tiene un número atómico 11. Luego vamos a utilizar el calcio, que tiene un número atómico 20. Vamos a utilizar el aluminio, que tiene un número atómico de 13. Luego vamos a utilizar el fósforo, el nitrógeno, que tiene un número atómico 7. Luego vamos a utilizar el bromo, que tiene un número atómico 35. Y luego vamos por último a utilizar el criptón, que es 36. ¿Okay? Todos esos son escogidos mañosamente por mí para poder explicarles algo que quiero explicarles. Vamos a utilizar otro que es el fierro 26. Fierro 26. No les puedo decir que fueron al azar, porque no fueron al azar. Están mañosamente elegidos para poder explicarles algo. Bien, ¿cómo quedaría la configuración electrónica? Ahí desde sus lugares donde me están viendo, pueden ustedes
ir viendo la tabla de llenado para que me puedan acompañar a hacer el llenado para hacer la configuración electrónica de estos elementos. En el primer caso es el sodio.